Una famosa políglota le pidió a la hija negra de su empleada doméstica que tradujera un idioma raro sin saber que ella era una brillante lingüista. Y lo que sucedió después destruyó completamente su carrera. ¿Qué tal si le pedimos a esa jovencita de allá que intente traducir? Tal vez tenga mejor suerte que nosotros. La risa cruel del doctor Roberto Mancini resonó por todo el auditorio de la Universidad de Sao Paulo, donde los principales expertos en lingüística del país se habían reunido para el Congreso Internacional de Lenguas Perdidas. Todas las miradas se volvieron hacia Leticia, de apenas 16 años, que limpiaba discretamente las mesas de la pausa para café al fondo de la sala. Hija de doña Carmen, empleada de limpieza tercerizada en la universidad desde hacía más de una década. La chica siempre acompañaba a su madre durante eventos especiales para ayudar con los ingresos familiares. El silencio en el auditorio era ensordecedor. 50 de los lingüistas más renombrados de Brasil observaban la escena con una mezcla de vergüenza y curiosidad mórbida. El doctor Mancini, conocido por sus apariciones en programas de televisión como El hombre que habla 30 idiomas, acababa de humillar públicamente a una adolescente negra de la periferia. Roberto, esto es innecesario, murmuró la profesora Elena Carvalho, intentando difuminar la situación. Pero el doctor Mancini estaba claramente irritado por su propio fracaso al intentar descifrar los misteriosos símbolos proyectados en la pantalla 3 horas antes. La inscripción en piedra recientemente descubierta en una excavación en el interior de Minas Gerais desafiaba a todos los expertos presentes. Los símbolos parecían una mezcla de portugués arcaico con elementos indígenas, pero nadie lograba encontrar un patrón lógico que tuviera sentido. Leticia permaneció inmóvil durante unos segundos, el trapo de limpieza todavía en sus manos. Su corazón latía aceleradamente, pero no de miedo, sino de algo muy diferente. Aquellos símbolos en la pantalla no le eran extraños. Por el contrario, le resultaban tan familiares como las historias que su bisabuelo solía contarle los domingos por la tarde. No es necesario, doctor. Ella es solo una niña, dijo doña Carmen, acercándose rápidamente a su hija, con el rostro enrojecido de vergüenza e ira contenida. Al contrario, el doctor Mancini aplaudió, disfrutando claramente de su propio espectáculo de crueldad. Tengo una genuina curiosidad por ver qué tiene que decir nuestra joven experta sobre esta inscripción que ha estado confundiendo a mentes brillantes todo el día. Lo que el doctor Roberto Mancini no sabía era que Leticia Santos no era solo la hija de la empleada de limpieza. Autodidacta desde los 8 años, devoraba libros de la biblioteca universitaria mientras su madre estaba de turno, dominaba 6 idiomas y se correspondía académicamente con investigadores europeos bajo un seudónimo. Más importante aún, era la bisnieta del último anciano quilombola que conocía el lenguaje secreto de los esclavos fugitivos, un código desarrollado hacía más de 200 años para la comunicación entre comunidades escondidas en las montañas de Minas Gerais. Leticia miró la pantalla, luego al doctor Mancini y finalmente a su madre. Algo brilló en sus ojos que hizo que algunos de los profesores más atentos se dieran cuenta de que esta chica estaba a punto de convertir la humillación en algo que nadie allí olvidaría jamás. Vamos, no seas tímida, insistió el doctor Mancini, haciendo gestos teatrales hacia la audiencia. Tal vez tengas una perspectiva diferente sobre estos símbolos. Una visión más folclórica. La palabra folclórica salió de su boca cargada de tanto desprecio que varios profesores se movieron incómodos en sus sillas. Pero el doctor Mancini claramente disfrutaba de su propio espectáculo de crueldad académica, alimentado por la frustración de 3 horas consecutivas intentando descifrar aquella inscripción. Roberto, esto ha ido demasiado lejos, murmuró el profesor Carlos Medina, experto en lenguas indígenas, pero su voz fue ahogada por las risas nerviosas de algunos colegas que no tenían el valor de confrontar al famoso políglota. Leticia permaneció inmóvil, observando al doctor Mancini con una calma que sorprendió incluso a su madre. Doña Carmen conocía bien esa mirada. Era la misma que tenía su padre, el viejo Samuel, cuando alguien faltaba al respeto a la sabiduría de los ancestros. Una mirada que prometía tormenta aún en medio de la calma. ¿Saben qué es lo que más me impresiona de esta situación?, continuó el doctor Mancini, claramente intoxicado por su propia arrogancia. Es como ciertas personas siempre piensan que entienden asuntos complejos solo porque, bueno, ya saben. Hizo una pausa dramática, dejando que el racismo flotara en el aire sin tener que verbalizarlo completamente. Lo que el doctor Roberto Mancini no sabía era que estaba a punto de cometer el mayor error de sus 25 años de carrera académica. Leticia Santos no era solo autodidacta.
Era una prodigio lingüística que se correspondía regularmente con investigadores de la Universidad de Oxford bajo el seudónimo de L. Silva, contribuyendo a estudios sobre la preservación de lenguas africanas en Brasil. A los 12 años, mientras otros niños jugaban en el patio de la escuela, Leticia había decodificado por sí sola la estructura gramatical del yoruba analizando cánticos de candomblé que escuchaba en el terreiro de sus vecinos. A los 14 años, había dominado suficiente latín, francés e italiano como para traducir documentos históricos que encontraba en los archivos universitarios durante los turnos nocturnos de su madre. Pero el conocimiento más precioso que llevaba consigo provenía de una fuente a la que ninguno de aquellos respetados académicos tendría jamás acceso: su bisabuelo Samuel, el último guardián del lenguaje secreto desarrollado por los quilombolas de Minas Gerais para comunicarse sin ser detectados por los cazadores de esclavos. «Hija mía, por favor, vámonos», susurró doña Carmen, jalando discretamente el brazo de Leticia. La vergüenza estaba escrita en cada línea de su rostro cansado. 20 años limpiando los pasillos de aquella universidad le habían enseñado que personas como ellas no debían llamar la atención. «No, mamá», respondió Leticia suavemente, pero con una firmeza que hizo que su madre diera un paso atrás. «Él necesita escuchar esto». El doctor Mancini se rió en voz alta. «¿Escuchar qué exactamente? ¿Realmente crees que puedes contribuir a una discusión académica seria?». Señaló la pantalla. Estos símbolos han dejado perplejos a los principales expertos del país en lingüística histórica. ¿Qué podría saber cómo puedo decirlo, una persona de tu condición social sobre esto? Toda la sala ahora prestaba atención a la escena. Algunos profesores lucían genuinamente incómodos, pero nadie se atrevía a interrumpir al doctor Mancini. Después de todo, él era el hombre que aparecía en programas de televisión, el académico más citado en estudios lingüísticos, el orgullo de la universidad. «En realidad», dijo Leticia, su voz baja pero cristalina, «reconozco esta escritura porque mi bisabuelo me la enseñó». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. El doctor Mancini parpadeó varias veces, claramente procesando si había escuchado correctamente. «¿Tu bisabuelo?». Soltó una risa que resonó por todo el auditorio. «Ah, qué encantador. ¿Y dónde exactamente estudió tu bisabuelo lingüística histórica? ¿En la Universidad de la Vida? Imagino que era un quilombola». «Uno de los últimos que conocía el lenguaje de los fugitivos», respondió Leticia simplemente. «Quilombola», repitió el doctor Mancini la palabra como si fuera algo exótico y divertido. «Qué romántico. ¿Y ahora vas a decirnos que esta piedra contiene recetas de feijoada o instrucciones para hacer capoeira?». Risas nerviosas estallaron desde diferentes partes del auditorio. Doña Carmen sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero no era tristeza. Era una rabia profunda y silenciosa que rara vez se permitía sentir. Leticia, sin embargo, permaneció imperturbable. Los domingos por la tarde, cuando su bisabuelo Samuel le contaba historias de sus ancestros, siempre terminaba con la misma frase: «Niña, la sabiduría no grita. Susurra a quienes saben escuchar». «Doctor Mancini», dijo, su voz adquiriendo una autoridad inusual para una adolescente, «usted está leyendo estos símbolos como si fueran portugués antiguo, ¿verdad?». La pregunta tomó por sorpresa al famoso lingüista. «Bueno, obviamente la estructura sintáctica indica claramente». «Y por eso no puede traducirlos», lo interrumpió Leticia gentilmente. «Porque no es portugués antiguo. Es un lenguaje de resistencia». El doctor Mancini sintió algo incómodo revolviéndose en su estómago. Había una confianza en la voz de esa chica que no tenía sentido. Una certeza que lo perturbaba profundamente. «Resistencia», repitió, intentando recuperar el control de la situación. «Qué dramático. Y obviamente tú eres la única persona en Brasil que entiende este lenguaje de resistencia». «Probablemente», respondió Leticia con una sinceridad que hizo que varios profesores se inclinaran hacia adelante en sus sillas. «Mi bisabuelo murió hace 5 años. Me dijo que yo era la última». Algo en la manera en que lo dijo, sin drama, sin autocompasión, solo como un simple hecho devastador, hizo que todo el auditorio guardara silencio. Incluso el doctor Mancini pareció momentáneamente desconcertado. Pero su arrogancia rápidamente se reafirmó. «Bueno, entonces tenemos una situación fascinante, ¿no es así? La última hablante de una lengua perdida trabajando convenientemente como... ¿Qué es lo que haces aquí?». «Ah, sí, limpiando».
La crueldad de la observación cortó el aire como una navaja. Doña Carmen tragó un sollozo, pero Leticia permaneció firme. Sus ojos, sin embargo, ahora brillaban con algo que hizo que algunos de los profesores más perceptivos se dieran cuenta de que algo estaba cambiando en la dinámica de aquella humillación pública. Entonces, doctor Mancini, continuó, claramente complacido consigo mismo, ¿qué tal si demuestras esa sabiduría ancestral? Tradúcenos esa línea. Apuntó el láser rojo a la primera frase de la inscripción. Demuestra que no estás inventando cosas. Leticia miró la pantalla, luego al doctor Mancini y finalmente a su madre. Lo que vio en el rostro cansado y humillado de doña Carmen despertó algo profundo en su alma. La misma fuerza que había sostenido a generaciones de sus ancestros cuando todo el mundo estaba en su contra. ¿Puedo usar el micrófono?, preguntó, su voz ahora portando una autoridad que hizo incluso al doctor Mancini dudar por un momento. El famoso lingüista miró alrededor, dándose cuenta de que todos los ojos estaban fijos en él, esperando su respuesta. Había llegado demasiado lejos como para retractarse ahora. Por supuesto, dijo, haciendo un gesto exagerado. El escenario es tuyo. Mientras Leticia caminaba hacia el micrófono, algo en la manera en que se movía, con la dignidad silenciosa de alguien que carga el peso de la historia sobre sus hombros, hizo que algunos profesores comenzaran a preguntarse si estaban a punto de presenciar algo que cambiaría sus vidas para siempre. Porque hay una diferencia entre la confianza fingida y la serenidad real de alguien que posee un conocimiento que todo el mundo ha subestimado. Leticia ajustó el micrófono con la misma naturalidad de alguien que había hablado en público docenas de veces antes. Esta confianza inexplicable hizo que algunos profesores se inclinaran hacia adelante en sus sillas, súbitamente más atentos. La primera línea, comenzó, su voz clara resonando por todo el auditorio, no es portugués antiguo como ustedes están intentando leerla. Es un híbrido, una fusión intencional entre el yoruba traído por personas esclavizadas y dialectos indígenas locales, creada específicamente para la comunicación secreta entre quilombolas. El doctor Mancini soltó una risa forzada. ¡Qué creativo! ¿Y dónde exactamente aprendió una chica de 16 años sobre estructuras lingüísticas híbridas? En YouTube. Pero la profesora Helena Carvalho, experta en lenguas africanas en Brasil, ahora prestaba total atención. Algo en la manera en que Leticia hablaba, no como una adolescente inventando teorías, sino como alguien que verdaderamente entendía estructuras lingüísticas complejas, encendió alarmas en su mente académica. Por favor, continúa, dijo Helena, ignorando la mirada furiosa del doctor Mancini. Leticia señaló los símbolos en la pantalla. Este primer símbolo que ustedes interpretaron como montaña, en realidad significa lugar para esconderse. Y este, señaló otro, no es río. Es camino que desaparece. Toda la frase se traduce como donde el camino que desaparece se encuentra con el lugar para esconderse. Los hermanos de la libertad dejaron sus nombres, punto. Un silencio pesado cayó sobre el auditorio. Varios profesores comenzaron a escribir frenéticamente en sus cuadernos. La traducción tenía sentido de una manera que ninguno de los intentos anteriores había logrado. Imposible, murmuró el doctor Mancini, pero su voz había perdido su arrogante confianza. Esto es especulación basada en folclore. En realidad, continuó Leticia, su compostura impresionando incluso a doña Carmen, puedo probar lo que estoy diciendo. Sacó un cuaderno gastado del bolsillo trasero de su pantalón. Mi bisabuelo me dejó esto. Estas son sus notas sobre el lenguaje de los quilombolas. La profesora Helena se levantó de su silla. ¿Puedo verlo? El doctor Mancini dio un paso adelante. Helena, no puedes hablar en serio. Vamos a darle credibilidad al cuaderno de una historia familiar. Pero Helena ya caminaba hacia el escenario, sus ojos brillando con una curiosidad científica que la había convertido en una de las principales autoridades del país en lingüística afrobrasileña. Cuando tomó el cuaderno en sus manos, su expresión cambió completamente. Las páginas amarillentas contenían no solo palabras, sino diagramas fonéticos complejos, análisis gramaticales detallados e incluso comparaciones con otras lenguas africanas. Esto no era el trabajo de un hombre simple. Era el resultado de una mente brillante y sistemáticamente organizada. Dios mío, susurró Helena, hojeando las páginas. Esto es trabajo de nivel académico. Samuel Santos documentó sistemáticamente una lengua criolla que pensábamos perdida para siempre. Santos.
El doctor Mancini frunció el ceño. Ese nombre me resulta familiar. Samuel Santos fue uno de los lingüistas afrobrasileños más respetados de la década de 1980, explicó Elena, su voz ahora cargada de reverencia. Publicó 3 artículos revolucionarios sobre preservación lingüística en comunidades quilombolas antes de desaparecer del ámbito académico. Leticia tragó saliva. Parte de la historia de su bisabuelo que nunca había conocido se estaba revelando allí frente a docenas de extraños. Él dijo que ya no quería hablar con universidades, que prefería enseñar a los niños de la comunidad. ¿Y tú? Elena miró a Leticia con una expresión de asombro creciente. Eres la nieta de Samuel Santos. Bisnieta, corrigió Leticia gentilmente. El doctor Mancini sintió que el suelo comenzaba a resbalarse bajo sus pies. Samuel Santos no era solo un nombre respetado. Era una leyenda en la lingüística brasileña. Alguien cuyo trabajo él mismo había citado en sus propios artículos al inicio de su carrera. Eso no cambia nada, dijo, su voz sonando desesperada incluso para sus propios oídos. Un adolescente no puede simplemente aparecer y descifrar algo que expertos. ¿Expertos como usted? Lo interrumpió Leticia por primera vez, su voz aún respetuosa pero portando una nueva autoridad. Doctor Mancini, con todo respeto, usted pasó 3 horas intentando leer estos símbolos como si fueran portugués arcaico. Pero mi bisabuelo me enseñó que el lenguaje de los quilombos nunca fue sobre esconder significados obvios. Era sobre crear capas de protección. Se acercó a la pantalla señalando una secuencia específica de símbolos. Mire este patrón aquí. Usted lo interpretó como un verbo en tiempo pasado, pero en realidad es un marcador temporal que indica mensaje al futuro. Esta inscripción entera es una carta, no para contemporáneos, sino para descendientes. La profesora Elena ahora estaba completamente absorta en el cuaderno, sus manos temblando ligeramente mientras leía. Leticia, tu bisabuelo no solo documentó este lenguaje. Creó un sistema de transliteración que permite a cualquier persona alfabetizada aprender la estructura básica. Él dijo que el conocimiento no debía morir con él, respondió Leticia, sus palabras cargando el peso de una responsabilidad ancestral. El doctor Mancini miró alrededor y se dio cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. Otros profesores ahora se ponían de pie, algunos tomando sus teléfonos para hacer llamadas, otros tomando notas frenéticamente. El descubrimiento estaba sucediendo justo ante sus ojos, y él estaba del lado equivocado. Esto es ridículo, dijo, más alto de lo que pretendía. Realmente van a darle crédito a una empleada de limpieza que aparece con un cuaderno viejo y algunas teorías fantasiosas. El silencio que siguió fue helado. Incluso los profesores que habían reído con sus chistes anteriores ahora lo miraban con una mezcla de vergüenza y desaprobación. El doctor Mancini había cruzado una línea que ya no podía ser ignorada. Roberto, dijo la profesora Elena, su voz cortando como un cuchillo, te sugiero que te sientes y escuches, porque si lo que Leticia nos está mostrando es cierto, y todo indica que lo es, acabas de intentar desacreditar uno de los mayores descubrimientos lingüísticos de la década. Doña Carmen, que había permanecido de pie al fondo del auditorio, sintió lágrimas calientes recorriendo su rostro. No eran lágrimas de vergüenza, sino de un orgullo tan intenso que amenazaba con desbordarse de su pecho. Su hija, estaba allí comandando la atención de algunas de las mentes más brillantes del país. Leticia respiró profundamente. Profesor Mancini, ¿puedo continuar con una traducción completa? Porque lo que mi bisabuelo dejó en esta piedra no es solo un mensaje. Es un mapa. ¿Un mapa?, preguntó Elena, sus ojos ensanchándose. A otros quilombos, otras inscripciones, otros mensajes que aún están esperando ser encontrados. Leticia miró directamente al doctor Mancini. Si hubiera logrado traducir correctamente esa primera inscripción, se habría dado cuenta de que contiene coordenadas. No geográficas, sino pistas lingüísticas sobre donde los quilombolas escondieron más registros de su lenguaje. Toda la sala estaba ahora en silencio absoluto. La magnitud de lo que estaba siendo revelado se volvía clara para todos los presentes. No era solo una traducción. Era el descubrimiento de un tesoro lingüístico que podría reescribir la comprensión de la preservación cultural en Brasil. El doctor Mancini se sentó pesadamente en una silla de la primera fila. Su arrogancia finalmente se disolvió en una mezcla de shock y un miedo creciente de lo que aún estaba por venir, porque comenzaba a darse cuenta de que había subestimado no a cualquier adolescente,
sino a alguien que llevaba en sus venas el legado de uno de los más grandes lingüistas que Brasil había producido. Y mientras Leticia se preparaba para revelar el verdadero alcance de lo que su familia había mantenido oculto durante décadas, una pregunta flotaba en el aire. ¿Cuántos otros tesoros académicos han sido ignorados simplemente porque venían de las manos correctas pero del color equivocado? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de transformar no solo aquella tarde, sino toda la carrera de cualquiera que aún tuviera el valor de llamar a ese descubrimiento folclore. Coordenadas lingüísticas, repitió el doctor Mancini, su voz ahora visiblemente temblorosa. Eso es completamente especulativo. No se pueden inventar metodologías académicas. Leticia lo ignoró completamente y se dirigió directamente a la profesora Elena. ¿Puedo usar el proyector del auditorio? Necesito mostrarles algo que cambiará la manera en que entienden la preservación lingüística en Brasil. Por supuesto, respondió Elena inmediatamente, sus ojos brillando con una curiosidad científica que se había convertido en urgencia académica. Mientras Leticia conectaba su laptop personal al sistema de proyección, el doctor Mancini sintió el primer escalofrío real en su estómago. Algo sobre la confianza absoluta de esa chica no tenía sentido. Las adolescentes no tenían laptops llenas de investigación académica. Las adolescentes no hablaban de metodologías con tanta facilidad. La pantalla grande se iluminó revelando una presentación meticulosamente organizada titulada Mapeo Lingüístico de los Quilombos de Minas Gerais, un estudio colaborativo internacional. El nombre de la autora principal silenció a todo el auditorio. L. Silva, Universidad de Oxford, Departamento de Lingüística Aplicada. Imposible, susurró el doctor Mancini, pero su voz fue tragada por el sonido de las sillas crujiendo mientras todos los profesores se inclinaban hacia adelante para ver mejor. L. Silva, murmuró la profesora Elena, reconociendo el nombre inmediatamente. ¿Conoces el trabajo de L. Silva, Roberto? Es uno de los investigadores más citados en estudios sobre preservación de lenguas africanas en Brasil. Ha estado trabajando en colaboración con Oxford durante más de 3 años. Leticia pasó a la segunda diapositiva, que mostraba una serie de fotografías de otras inscripciones similares encontradas en diferentes regiones de Minas Gerais. Estas son las coordenadas que mi bisabuelo dejó en la primera piedra. Durante los últimos 4 años, un equipo internacional y yo hemos localizado y traducido 17 inscripciones diferentes. 4 años, jadeó el doctor Mancini. Tenías 12. 13 cuando publiqué mi primer artículo, corrigió Leticia con calma. Fue entonces cuando el profesor Richardson de Oxford me invitó a colaborar oficialmente con su departamento. La presentación continuó revelando un trabajo de investigación tan sofisticado que dejó a todos los presentes en absoluto shock. Mapas detallados, análisis lingüísticos comparativos, tablas de datos que habían tomado años compilar. No era el trabajo de una adolescente. Era el resultado de una mente académica operando al más alto nivel internacional. Dios mío, murmuró el profesor Carlos Medina, desplazándose frenéticamente por su celular. L. Silva. Leticia Silva Santos. Está en la lista de la revista Nature de los jóvenes investigadores más prometedores. Tiene una beca completa esperándola en la Universidad de Oxford para cuando termine la preparatoria. El doctor Mancini sintió que el mundo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Esto no puede estar pasando, murmuró, pero su voz fue ahogada por el creciente murmullo de admiración y asombro de sus colegas. Leticia pasó a una diapositiva que mostraba una serie de correos electrónicos. Profesor Mancini, ¿le gustaría saber cómo me enteré de que estaría aquí hoy? La pregunta fue formulada con una cortesía helada que hizo temblar a varios profesores. El doctor Mancini no pudo responder, solo miraba fijamente la pantalla. Usted envió un correo electrónico al profesor Richardson hace 3 semanas solicitando asesoría sobre dialectos afrobrasileños primitivos, para su presentación de hoy. El profesor Richardson me reenvió el correo, ya que yo soy la especialista en su equipo para este tema específico. La diapositiva mostraba todo el intercambio de correos. El doctor Mancini había escrito: encontré una inscripción interesante que podría generar un artículo de impacto si se explora adecuadamente. Necesito una consulta rápida para impresionar en la conferencia de Sao Paulo. Usted literalmente está pidiendo ayuda a la misma persona que acaba de intentar humillar públicamente, continuó Leticia, su voz manteniendo el mismo tono educado y devastador. Mi respuesta, que obviamente no recibió porque pidió hablar solo con investigadores senior,
La inscripción que está analizando es parte de un sistema lingüístico que he estado estudiando durante años. Sería un honor mentorizarlo personalmente. Punto. El silencio en el auditorio era tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. El doctor Mancini estaba pálido como un fantasma, su arrogancia completamente evaporada. Vine aquí hoy, continuó Leticia, esperando conocer al doctor Roberto Mancini, quien había leído mis artículos y quería colaborar respetuosamente con mi investigación. En cambio, encontré a alguien que pensó que podía apropiarse de mi trabajo e incluso usarme como entretenimiento cruel. La profesora Elena ahora estaba de pie, sus ojos brillando con una indignación que trascendía lo académico y se volvía profundamente personal. Roberto, intentaste humillar a una de las mayores promesas de la lingüística mundial, una investigadora que ya ha contribuido más a nuestro campo a los 16 años de lo que algunos de nosotros hemos hecho en décadas enteras. El doctor Mancini intentó hablar, pero las palabras no salían. A su alrededor, colegas que habían reído con sus chistes crueles ahora lo miraban con una mezcla de disgusto y vergüenza ajena. Lo más triste, dijo Leticia, guardando una última presentación, es que usted realmente es competente. Leí sus artículos de la década de 1990. Eran buenos. Pero en algún momento parece que comenzó a confundir conocimiento con arrogancia y competencia con superioridad. La última diapositiva mostraba el currículum académico completo de Leticia. 3 artículos publicados en revistas internacionales, 2 presentaciones en conferencias europeas, fluidez comprobada en 7 idiomas y una lista de colaboraciones con universidades de todo el mundo. No soy la afortunada hija de una empleada de limpieza, dijo, mirando directamente al doctor Mancini. Soy Leticia Santos, investigadora lingüística de la Universidad de Oxford, especialista en preservación de lenguas africanas en Brasil. Y sí, también soy hija de doña Carmen, quien trabaja con dignidad para sostener a nuestra familia mientras yo estudio. El doctor Mancini finalmente encontró su voz, pero salió como un susurro desesperado. Yo no sabía. ¿Cómo podía haberlo sabido? Ese es exactamente el problema, respondió Leticia con una calma que cortaba más profundo que cualquier grito. Usted nunca se molestó en averiguarlo. Vio a una chica negra limpiando mesas e inmediatamente decidió que yo no podía tener nada de valor que ofrecer. Su prejuicio es tan profundo que ni siquiera puede reconocer la excelencia cuando está justo frente a usted. El auditorio estalló en murmullos. Algunos profesores estaban claramente avergonzados por su propia complicidad silenciosa. Otros fotografiaban las diapositivas para guardar la información sobre los hallazgos de Leticia. Doña Carmen, todavía al fondo del auditorio, lloraba abiertamente, no de vergüenza, sino de un orgullo tan inmenso que parecía desbordarse de su pecho. Su hija no solo se había defendido, había reescrito completamente las reglas del juego. Profesor Mancini, dijo la profesora Elena, su voz afilada, creo que tiene algunas disculpas que ofrecer y algunas explicaciones que dar al comité de ética de esta universidad. Pero el doctor Mancini ya se estaba levantando, recogiendo sus papeles con manos temblorosas. Su carrera, construida sobre décadas de autopromoción y arrogancia disfrazada de competencia, se había derrumbado en 15 minutos. Las cámaras de los periodistas presentes habían capturado cada segundo de su humillación, y él sabía que para el final del día estaría en las redes sociales como ejemplo de todo lo que estaba mal con la academia brasileña. Mientras caminaba hacia la salida, intentando mantener algo de dignidad, Leticia lo llamó una última vez. Doctor Mancini, dijo, su voz ahora portando una autoridad que nadie más en el auditorio se atrevería a cuestionar. ¿Todavía quiere mi ayuda con su investigación? La pregunta, formulada con una ironía devastadora pero educada, fue la gota que derramó el vaso. El doctor Mancini casi corrió fuera del auditorio, dejando atrás no solo su reputación, sino también cualquier pretensión de que su carrera pudiera sobrevivir a lo que acababa de suceder. 6 meses después, el doctor Roberto Mancini observaba desde la ventana de su pequeño apartamento cómo las noticias de la tarde mostraban a Leticia siendo recibida en Oxford como la investigadora asociada más joven en la historia de la universidad. Su carrera había colapsado completamente después de que el vídeo de su humillación se volviera viral, acumulando 15 millones de vistas en una semana. La Universidad de Sao Paulo había despedido a Mancini por conducta incompatible con los valores académicos. Sus apariciones en televisión fueron canceladas. Las invitaciones a conferencias desaparecieron. Incluso sus propios artículos antiguos estaban siendo revisados y cuestionados por la comunidad científica. Mientras tanto,
Leticia se había convertido en un fenómeno mundial. El gobierno brasileño creó un programa nacional de preservación lingüística bajo su supervisión. Netflix compró los derechos de su historia. Universidades de todo el mundo competían por su colaboración. Doña Carmen ahora trabajaba como coordinadora del centro cultural que Leticia había fundado en las afueras de Sao Paulo, enseñando a los niños sobre sus raíces lingüísticas y culturales. El salario era 10 veces superior al anterior. La mejor venganza, había dicho Leticia en su entrevista más famosa, no es destruir a quienes nos hacen daño. Es construir algo tan extraordinario que pasen el resto de sus vidas preguntándose cómo no lograron ver nuestra grandeza cuando estaba justo ante sus ojos. El doctor Mancini apagó el televisor y permaneció en la oscuridad. Había aprendido demasiado tarde que la competencia no se mide por el color de piel o el estatus social, sino por la profundidad del conocimiento y la fuerza del carácter. Leticia había demostrado que a veces el mundo necesita que le recuerden que el genio puede nacer en cualquier lugar, crecer en cualquier condición y florecer a pesar de todos los prejuicios. Si esta historia de cómo el prejuicio puede convertirse en la mayor lección de humildad que alguien haya recibido te ha conmovido, suscríbete al canal para más historias que demuestran que la verdadera grandeza siempre encuentra su camino, sin importar cuántas puertas intenten cerrarla.